Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 12. Dice así: otra vez Jesús les habló, diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahí vamos a orar. Padre Celestial, recurrimos a su santa y divina presencia a través de la obra, los méritos y la persona de Cristo Jesús. Oramos a usted, guiado por el Espíritu Santo, pidiendo que su gracia abunde a través de la exposición de esta palabra. Que usted produzca vida en los corazones, que esta palabra nos lleve a adorarle más, a exaltarle más, a sentir una pasión más profunda por Cristo, por Dios, por su persona. Y que la iglesia sea edificada, Señor, crezca en el conocimiento de su persona, del Evangelio, de la palabra del Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hoy damos continuidad a esta serie de estudios de los 7 yo soy mencionados en el Evangelio según Juan. Vimos el primero, que era Jesús, el pan de vida, o cuando Jesús dice yo soy el pan de vida. Y ahora vamos a ver el yo soy, el segundo yo soy, la luz del mundo. El segundo yo soy de Jesús, la luz del mundo. Para adentrarnos un poco en el texto, debemos comprender el contexto en el cual Jesús da esta palabra, da esta frase. ¿Por qué razón? Porque la frase yo soy la luz del mundo solamente tiene sentido en el contexto. En el contexto. ¿Y cuál era el contexto en el que Jesús estaba cuando da esta declaración? El contexto era la fiesta de los tabernáculos, y más específicamente era el final de la fiesta de los tabernáculos. Y Jesús, estando en esta fiesta, o en el final de esta fiesta de los tabernáculos, Él da esta palabra para los fariseos y para la multitud. Ahora, ¿cuál es esta fiesta? ¿O en qué consiste esta fiesta de los tabernáculos? Esta es la última fiesta de las 3 fiestas más conocidas que celebraban los judíos. Era la última fiesta anual que celebraban. Y esta fiesta tenía como requisito que todos los hombres, género masculino, por obligación debían asistir, debían estar presentes en esta fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta se llamaba la fiesta de los tabernáculos porque los que asistían a esta fiesta en los últimos 7 días de la fiesta habitaban en tiendas hechas de ramos. Y habitaban en tiendas hechas de ramos recordando o en conmemoración de la peregrinación por el desierto. Entonces, ese era el contexto en el cual Jesús da esta palabra. Era el final de la fiesta de los tabernáculos, donde los judíos se reunían para recordar su peregrinación en el desierto. Cómo Dios los había protegido en el desierto.
al final de esta fiesta, Jesús se levanta, estando en el templo, y da esta declaración. El texto comienza y dice, otra vez Jesús les habló, o sea, nuevamente. Ya Jesús había hablado varias veces, había hecho bastantes milagros y había enseñado muchas enseñanzas, valga la redundancia. Y esta vez Jesús vuelve a enseñar otra verdad divina, otra verdad santa, otra verdad traída directamente del cielo, según el contexto, porque el Padre, dice, si continuamos todo el párrafo, el Padre era el que estaba testificando juntamente con el Hijo, lo que Jesús era, la luz del mundo. Entonces, otra vez, Jesús no se cansaba, volvía a insistir. Volvía a traer enseñanzas eternas para su pueblo. Enseñanzas que podían producir vida. Una vez más, Jesús insistiendo. ¿Qué nos dice esto? Que Dios no desiste de sus escogidos. Dios golpea, sigue golpeando, hasta que la gracia de Dios, que es irresistible, doblega esos corazones, doblega a esa persona. Entonces, una vez más Jesús, insistiendo, hablándole a los judíos y a la multitud. Y Jesús comienza con la gran frase, yo soy. Esa frase, como dijimos cuando iniciamos el estudio la semana pasada, está relacionada con aquel yo soy de Éxodo capítulo 3. Ese yo soy que se le presenta a Moisés en la zarza. Yo soy el que soy, relacionado con el verbo ser y el verbo estar. Él es, Él no es creado, Él es, siempre ha sido y siempre será. Y Él está en todo lugar, en todo momento, siempre. Este yo soy está relacionado con el nombre de Dios. Este yo soy está relacionado con Jehová. Y si somos más específicos, está relacionado con Yahweh. Con aquel tetragrama impronunciable. Jesús se levanta y dice, yo soy. Y ya esto confronta a los judíos. Ya esto es algo que para los judíos no podían tolerar. Porque ellos no mencionaban este verbo, el verbo ser o el verbo estar, porque estaba relacionado con el nombre de Dios. Entonces ellos tenían prudencia en mencionar. Y Jesús se levanta y dice, yo soy. Yo soy. Yo soy. ¿Y él qué dice? ¿Qué es? Él dice, yo soy la luz del mundo. Ahora, como decía, esta expresión o esta frase tiene solamente sentido si entendemos el contexto. El contexto era la fiesta de los tabernáculos. En el atrio de las mujeres, porque las mujeres no entraban dentro, había un atrio en el templo. Las mujeres no entraban en el templo, estaban en el atrio. Y en el atrio de las mujeres, en aquel momento, al final de la fiesta, Jesús se encontraba ahí. Tal vez saliendo, no sé, pero estaba ahí en el atrio. En ese atrio se encendían lámparas resplandecientes en los candeleros. Se encendían lámparas en los candeleros que resplandecían.
Muchos comentaristas dicen que era como un show de luces. Muchas luces. Y estas lámparas, estos candeleros, recordaban la columna de nubes durante el día y la columna de fuego durante la noche, que protegía, que guardaba, iluminaba el peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto. Y Jesús se levanta y dice: yo soy la luz del mundo. Él dice: la luz del mundo no es la nube, no es la columna de fuego. No es la columna de fuego que le iluminaba en el desierto. No, soy yo. Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Y nótese, nosotros debemos entender en conjunto, cuando analizamos un texto, en conjunto de todo el libro. ¿Dónde habían otras declaraciones que Jesús era la luz? En el inicio del Evangelio de Juan. Miren, vamos a ir a Juan, capítulo 1. Versículos 4 y 5, dice así, hablando de Jesús, del Verbo: en Él estaba la vida, usa la palabra vida, y la vida era la luz de los hombres, usa de nuevo la palabra luz. Entonces hace esa misma combinación, luz y vida y luz. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ellas. Entonces Jesús es la luz, dice, del mundo. Aquella nube en el desierto era solo una alusión, un tipo de la verdadera luz que era Cristo. Ahora, la luz, esta palabra fos, que de ahí se deriva la palabra fósforos, de donde procede la luz, por eso que se llama fósforo. ¿Qué hace la luz? La luz expone. La claridad expone. ¿Y qué más? Y la luz disipa la oscuridad, disipa las tinieblas. Y eso es lo que hace Jesús. Jesús expone. ¿Qué expone? Las tinieblas. ¿Y qué son las tinieblas en nuestra vida? El pecado. El pecado. Cuando Jesús iba a algún lado, vemos el Evangelio, daba una enseñanza, Él es luz, comenzaba a irradiar esa luz, iluminar, y a medida que Él enseñaba y daba esa luz, exponía el pecado. ¿No fue así que a través de las enseñanzas expuso el pecado del joven rico? Entonces, esta luz expone el pecado. Esta luz trae a la superficie el pecado. ¿Y no es así que ocurre en nuestras vidas? Cuando una persona es salva, toda la vida llevó una vida acomodada con el pecado. Sin embargo, cuando aparece Jesús, ¿qué es lo que hace Jesús? Expone, muestra y dice: estás mal. Llega la luz y expone el pecado. Y usted, cosas que antes hacía normal, sin ningún remordimiento, y dice: ¿cómo lo hacía? ¿Cómo yo pude hacer esto? Estaba mal, era pecado, era tinieblas. La luz vino a su vida. Jesús, la luz del mundo. Entonces, la luz expone el pecado. Segundo, ¿qué más? La luz disipa las tinieblas. No solo expone, no solo muestra estás mal, sino que después ella disipa las tinieblas.
Disipa las tinieblas. Primero la Biblia habla que nosotros estamos perdidos. Entonces cuando alguien está perdido y es encontrado por Cristo, viene a la luz. Y cuando estamos en Cristo, Jesús comienza a iluminar. No solamente iluminó nuestro pecado, ahora nos ilumina por donde nosotros debemos andar. Andar. Es así que ocurría con el pueblo de Israel en el desierto. La columna de fuego durante la noche. ¿Cuál era el propósito? Que el pueblo viese. ¿Para qué? Para que no se perdiese, no se extraviase. Asimismo Jesús nos muestra, por aquí deben andar, a través de la palabra. Por aquí, sigan, nos muestra. Vayan, caminen. La luz comienza a irradiar y nos muestra para que vamos caminando y no nos perdamos. Entonces eso está queriendo decir cuando Jesús dice que es la luz. La luz. La luz. Y veamos la segunda parte que dice Jesús. Jesús no termina la declaración con eso, que Él es la luz del mundo. Él dice lo siguiente: el que me sigue no andará en tinieblas. Hasta ahí. El que me sigue no andará en tinieblas. Seguir. Los discípulos de Cristo no andan en tinieblas, no andan en pecado, andan en luz. El texto dice: el que me sigue, ahora presente, no andará en futuro. Pero él ocupa el verbo andar. Él no dice, nótese, que los que le siguen a él jamás pecarán. Él no dice eso. ¿Por qué? Porque los que siguen sí fallarían. Habría momentos de tinieblas en la vida de los que le siguen, los que son sus discípulos. No obstante, él dice, no andarán, o sea, no es práctica. No andan constantemente en tiniebla. Porque Jesús es la luz que ilumina y disipa las tinieblas. Entonces, el que me sigue, y aquí podemos citar un sinnúmero de textos con esta enseñanza de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquí está. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Aquí Jesús está hablando o mostrando, podríamos decir, que Jesús está mostrando que los discípulos de él no andan en tinieblas. Y si alguien anda en tiniebla, no es discípulo de él. No estoy hablando, como dijimos anteriormente, no estamos hablando de una circunstancia, un momento. El texto habla de andar, constancia. No es discípulo de él. Y él dice, y esta enseñanza está descrita en varias veces en la Biblia de diferentes formas. La Biblia dice que somos hijos de luz. Entonces el texto habla que los discípulos de Cristo no andan en tinieblas, sino en luz. ¿Y qué sucede con aquellas personas que dicen seguir a Jesús? Dicen estar en Jesús y andan en tiniebla. Nunca siguieron a Jesús, nunca anduvieron con Jesús. Andan en tiniebla.
cuántos tal vez de esa multitud decía que estaba siguiendo a Jesús? Decían que eran discípulos de Jesús. Aquí Jesús dice: yo soy la luz. Y aquel que está en mí, que cree en mí, no andará en tinieblas jamás. El que me sigue no andará en tinieblas. Y a lo mejor, ¿cuántos de esos andaban en tinieblas? ¿Cuántos decían que le seguían? Y después fueron los mismos que gritaron: crucifíquenle, crucifíquenle. Andaban en tinieblas. Y esto sucede también en la actualidad. ¿Cuánta gente nos dice ser cristiana, ser creyente, ser luz, pero andan en tinieblas? Y es por esta razón que sucede todos aquellos casos que estamos viendo en la actualidad. Es por eso que se levanta cierto obispo aprovechándose de una congregación y adquiriendo ciertos bienes materiales en una gran cantidad, que es vergonzoso. Es por eso que tienen más de 10 propiedades, autos de aproximadamente 80 millones de pesos. Es por eso que tal persona se quería divorciar y volver a casar con su segunda amante. ¿Por qué? No era luz, no es luz. Yo dudo que tal persona sea salva. Dudo que tal persona sea luz. ¿Por qué razón? Es la forma de andar. No es una, no es dos, no es tres. Es la forma en que se conduce naturalmente sin pesar alguno. Capaz de robar, adulterar, mentir, evadir impuestos. Y normal. No es luz, sino que todavía están en tinieblas. La luz no les resplandece. Entonces esto Jesús dice, que aquellos que están en la luz no andarán jamás en tinieblas. Aquellos que están en Cristo, aquellos que creen, que le siguen, son luz, no andan en tinieblas. ¿Y qué más dice Jesús? Sino que tendrán la luz de la vida. Esta vida, como dijimos, igual que la semana anterior, cuando dijimos que Jesús era el pan de vida. Esa vida era la vida eterna, la vida espiritual. Aquí Jesús nuevamente, por eso que el texto dice, otra vez, Jesús les vuelve a decir. Está hablando de la vida espiritual, de la vida de Dios, de la vida eterna. Dice, sino que tendrán la luz de la vida. O sea, los que le siguen a Jesús no están en tinieblas. Pero no solo que no andan en tinieblas, no andarán en tinieblas, sino que tendrán la luz de la vida. O sea, ya tienen vida eterna, porque están en Jesús. Pero no solo eso, Jesús les ilumina su peregrinaje, al igual que el pueblo de Israel en el desierto. Jesús le ilumina para que lleguen a la Canaán celestial, a la ciudad celestial, a la nueva Jerusalén. ¿Está entendiendo? Jesús les ilumina el camino. Jesús les muestra. Jesús los guía. Y no es eso lo que Él dijo, que estaría con nosotros, aquel consolador que Él enviaría,
hasta la consumación del mundo, hasta la consumación de los siglos, de los tiempos, estaría guiándonos. Luz que ilumina, luz que guía. Jesús a través del Espíritu Santo guiando al creyente. Jesús a través del Espíritu Santo guardando al creyente rumbo a la Canaán celestial. Jesús a través del Espíritu Santo protegiendo, restringiendo, salvando, protegiendo a los creyentes. La luz que ilumina al mundo. Y aquí, nuevamente, el maná fue solamente para el pueblo de Israel. El pan de vida era para todos los que pudiesen creer en él. Era para judíos como también gentiles. La luz, la columna iluminaba solamente al pueblo de Israel en el desierto. Ahora Jesús es la luz del mundo, de judíos y gentiles. Que crean en él pueden obtener vida. Y esa vida plena, abundante, completa, sin restricción ninguna. Jesús es la luz del mundo. Jesús es aquella luz que ilumina el mundo. Imagínense, ¿quién ilumina la tierra? El sol. ¿Qué sucede si el sol no iluminase la tierra? ¿Habría oscuridad? Al haber oscuridad, ocurriría lo siguiente: tendríamos problemas para desarrollar nuestra vida diaria. Al haber oscuridad, ¿cómo crecerían? O al haber oscuridad, en la ausencia de luz, también en la ausencia de calor, ¿cómo crecerían las plantas? ¿Cómo crecerían muchas de las cosas que comemos? O sea, si no hay luz, hay un caos. Si el sol no ilumina, produciría un caos en la tierra. Imagínense la vida espiritual. Si Jesús no iluminase, jamás podríamos tener una reconciliación con el Padre. Si Jesús no fuese la luz, jamás nosotros seríamos justificados. Si Jesús no fuese la luz, nosotros jamás seríamos regenerados. Si Jesús no fuese la luz, nosotros no tendríamos ninguna chance de ir al cielo. Si Jesús no fuese la luz, nosotros no conoceríamos al Padre. Si Jesús no fuese la luz, usted y yo estaríamos perdidos. Perdidos. Entonces, cada declaración que daba aquí Jesús enfatizaba ¿qué cosa? Que debíamos creer en Jesús para poder obtener vida eterna. Vida eterna. Y el tema central del Evangelio es creer en Jesús, del Evangelio de Juan, es creer en Jesús para poder obtener vida eterna. Entonces continuamente Juan está haciendo énfasis en eso y mostrando la enseñanza, los dichos, las palabras de Jesús. Por eso, porque solo Jesús es la luz. Ahora es interesante que Juan utiliza el término luz. ¿Por qué razón? Porque en el contexto de Juan, en el contexto que escribe este libro, él está en Éfeso, el Evangelio de Juan, y él hace énfasis en la divinidad de Cristo.
Porque muchos ya no estaban creyendo que Cristo era Dios. Y muchos estaban recurriendo a otras fuentes. Gnosticismo, que cierto grupo nomás tenía iluminación para poder entender ciertas verdades espirituales. Y todas las personas que se adherían a esos grupos solamente podían entender y comprender esas verdades espirituales. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo fue creado el universo? Y todas esas temáticas. Eran ciertas personas. Sin embargo, aquí Juan coloca y dice que Jesús dijo que Él era la luz del mundo para todos los hombres. No para un círculo privilegiado, sino que para todos los hombres que crean en Él, Él sería la luz que ilumina. Que ilumina. La única fuente de donde irradia luz para alcanzar a los hombres y mostrarles el verdadero camino de reconciliación con Dios Padre es Jesús. Es Jesús. De esa fuente irradia luz. De esa fuente llamada Jesús irradia vida. De esa fuente que se llama Jesús irradia santidad, irradia la palabra de Dios, irradia el conocimiento de Dios, irradia salvación para los perdidos. Jesús es la luz del mundo. Nótese que el texto no dice que hay otras fuentes de luz. El texto no dice que Mahoma es la luz del mundo. No dice que Buda es la luz del mundo. No dice que Hare Krishna es la luz del mundo. No dice que alguna filosofía hinduista es luz del mundo. No dice que el pragmatismo, el pluralismo o alguna ciencia filosófica sea la luz del mundo. El texto dice que Jesús es la luz del mundo. Jesús es aquel que salva a pecadores miserables. Jesús con su luz expone y dice: estás mal, estás en pecado, estás desviado, te estás perdiendo en este peregrinaje de vida. Estás caminando por tinieblas, estás caminando rumbo al infierno. Deja expuesto a Jesús con aquella luz, dice aquello. Y luego dice, muestra, por aquí debes caminar, por aquí debes andar. En mí debes creer. Aquel que tiene el Hijo tiene la vida. Pero el que no tiene el Hijo no tiene la vida y la ira de Dios está sobre él. Jesús es aquella luz que ilumina vidas. Jesús es la luz del mundo. Y aquí podríamos sacar cuántas aplicaciones más. Jesús es la luz del mundo. La luz que ilumina a los hombres. Y esta luz, dice la Biblia, vino al mundo. Vino al mundo. Mas los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Los hombres amaron más el pecado que a Jesús. Nosotros los hombres, sin la gracia de Dios, preferimos pecar que ir a Dios. Preferimos el dinero que a Dios, los lujos que a Dios, la vanidad que a Dios, la soberbia en vez de que Dios. Auto, casa, título, renombre en el lugar de Dios. Sin embargo, Dios, que es la luz del mundo, es el único que puede satisfacer nuestra alma. El único que puede saciar nuestra alma. El único que puede dar iluminación, luz a nuestra alma, dirección a nuestros pensamientos, dirección a nuestras emociones. Aquella luz da dominio propio para controlar las emociones, para controlar la ira, para controlar la tristeza, para controlar los fracasos.
y da esperanza. Jesús, la luz del mundo. Así como los judíos fueron iluminados en el desierto para no perderse y entrar a la Canaán celestial, así Jesús está iluminando su vida en su peregrinaje por esta tierra para entrar a la nueva Jerusalén, a la ciudad celestial. Los judíos iban a entrar solamente en la Canaán física. Y es más, solamente entraron algunos. La gran mayoría murió. Sin embargo, Dios nos promete en Cristo que todos los que estén en Él entrarán. Él lo hará perseverar hasta el fin y estarán con Él por una eternidad. Pero hay que creer en Cristo. Sin Cristo, las personas seguirán en tinieblas. Y es aquello lo que sucedió con la mayoría de los fariseos y de la multitud. La luz del mundo es Jesús. Amén. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a comenzar a orar.